Poseedora de una belleza soberana y una simpatía arrebatadora, Carmen Sevilla fue en su juventud la novia de España, la sonrisa más sana y feliz exportada allende nuestras fronteras. De la mano de Luis Mariano, se convirtió en una estrella cinematográfica de primera magnitud, gracias sobre todo a esas violetas imperiales con las que conquistó al público dentro y fuera de nuestro país. Pero antes del feliz encuentro con el príncipe de la opereta, la simpática Carmencita llevaba rodadas 6 películas, en las que ya había dejado patente su fotogenia y su talento para el cante y el baile, que la convertían en una de las favoritas de la década de los 50, formando junto a sus amigas y comadres Lola Flores y Paquita Rico lo que dio en llamarse el triunvirato del cine folclórico, o en palabras del siempre recurrente Terence Simois, el filón de los U. Cuando ya asentada su carrera se le dio la oportunidad de abordar proyectos de mayor calado, descubrimos con admiración que además podía ser una buena actriz, sin duda alguna la más versátil y cinematográfica de cuantas estrellas de la canción surgieron al amparo del esplendor del género en la pantalla, con el permiso de Paquita Rico, aunque Carmen tendría a la larga una carrera más interesante y duradera que esta otra. De todas ellas, Carmen fue la que desempeñó un papel más moderno, seguramente porque su físico y su voz se alejaban un tanto de la imagen racial al uso. Vino a representar un papel parecido al de las vecinitas de enfrente del cine americano. Aunque hubo concesiones al folclore tradicional, siempre estuvo más cercana a la novia confidente, la compañerita ideal, la amiga, que al carácter pasional de Paquita o al temperamento arrebatador de Lola. Como ella misma proclamaba en su canción bandera, siempre fue aquella Carmen de España cristiana y decente. Nunca sorprendería con hijos a destiempo, amores encontrados ni pasiones contradictorias. Carmencita fue durante años la mayor representante de las virtudes de la raza, y como tal se la mimó tanto artística como socialmente. Su carrera e imagen fueron sabiamente cuidadas, dosificando las dosis de ternura, sofisticación y controlada sensualidad a partes iguales, porque no podemos olvidar que Carmen era, como se decía entonces, una real hembra, que siempre jugó al erotismo inocente aunque repleto de picardía, capaz de protagonizar el despertar sexual de toda una generación. Carmen García Galisteo nació el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, hija del letrista de canciones andaluzas José García Padilla, más conocido como Cola. Fue tentada por el gusanillo del arte desde muy temprana edad. Con tan solo 13 años debutó en la compañía de Estrellita Castro, amiga de su padre, en el espectáculo Rapsodia Española. Posteriormente formó parte de las compañías del Príncipe Gitano, Paco Reyes y el Marqués de Montemar, en la cual se encontraban también 2 jóvenes talentos destinados a convertirse en primerísimas figuras, cada una en su estilo, Paquita Rico y la bailarina Ana Esmeralda. La carrera artística de Carmen y Paquita está trazada con cierto paralelismo, ya que las dos interpretaron papeles que en algún momento alguna de ellas rechazó, y las dos fueron probadas para el personaje protagonista de Serenata Española, una película del año 1946 dirigida por Juan de Orduña, que terminaría interpretando Juanita Reina. En cualquier caso, Carmen logró hacerse con un pequeño papel en aquella película, una biografía de Isaac Albéniz, que se convertiría en su desconocido debut en la gran pantalla. Un año antes, en 1945, había participado con un papel sin frase en el documental de Domingo Viladomat, Hombres Ibéricos, donde se hacía patente su excepcional fotogenia. En cualquier caso, su primera intervención destacable la realizaría coprotagonizando junto al astro latino Jorge Negrete la película Jalisco canta en Sevilla, considerándose este el verdadero arranque de su carrera cinematográfica. Recibiendo su primer beso del charro por excelencia, Carmencita entra en el mundo del cine por la puerta grande, y con una proyección importante para una debutante, dado que la cinta era la primera coproducción con México realizada en nuestro país. Su siguiente film también tendría carácter de coproducción, en este caso con Argentina, aunque La guitarra de Gardel fue una rutinaria historia planteada para el lucimiento del cantante de tangos Agustín Irusta, donde se limitó a poner encanto en su baile y decorar con su presencia las hazañas del protagonista. En su siguiente película se convirtió en la prometida del hijo de Conchita Piquer en una de las escasas incursiones en el cine de la reina de la copla, en Filigrana, dirigida por Luis Marquina en 1949. Hasta ese momento, Carmen se había limitado a ser el contrapunto de grandes figuras de la canción, en películas montadas para el lucimiento de dichas estrellas, pero en su siguiente título, La Revoltosa, recibiría su primer protagonista absoluto.
Poco importó que su voz fuese doblada en los diálogos, su frescura interpretativa y su belleza se hicieron limpiamente con el papel de la célebre Maripepa, lo mismo que sucedería con el simpático casticismo del excelente Felipe interpretado por un jovencísimo Tony Leblanc, en una de sus primeras intervenciones importantes. Tras el éxito de este film, se pondría a las órdenes del mítico Florian Rey en Cuentos de la Alhambra, de 1950, basado en la novela de Washington Irving, y tendría su primer encuentro con una de sus parejas ideales, al que permanecerá eternamente asociada en la memoria sentimental de varias generaciones, el inolvidable Luis Mariano. Con El sueño de Andalucía junto al tenor irunés, se convierte en estrella no solo en España sino en Francia, donde Luis Mariano era un auténtico ídolo. La película, dirigida por Luis Lucia en la versión española y Robert Bernait en la francesa, alcanzó una rápida popularidad gracias al encanto y simpatía de Carmen y la voz única de Mariano, que convertiría todas las canciones de la cinta en éxitos fabulosos, especialmente el pregón El Botijero, que Mariano cantaba por las calles de un imaginario pueblo andaluz con su sempiterna sonrisa y optimismo a ultranza. Planteada como una gran producción, daría a Carmencita la oportunidad de proyectar su imagen más allá de nuestras fronteras. Su belleza y arte traspasarían la pantalla, conquistando el corazón de los franceses, lo que se tradujo en la colaboración en varias coproducciones con el país vecino, como el melodrama ambientado en el mundo del cine, con la participación de la vampiresa Martine Carol, titulada El deseo y el amor, un musical con el chansonnier Georges Guettari en 1952, Pluma al viento, y una comedia con el ídolo nacional Fernandel, El amor de Don Juan, estrenada en 1956. Ninguno de estos títulos adquirió de lejos el impacto de su siguiente película junto a Luis Mariano, Violetas Imperiales, convirtiéndose en uno de los films fundamentales de su carrera y uno de los títulos emblemáticos de nuestro cine. La película era una producción muy cuidada y con un tema predilecto de la tonadilla de siempre, la historia de la emperatriz Eugenia de Montijo y la gitanilla que lee su destino en las rayas de la mano. Un cuarteto de canciones pegadizas, inmortalizadas por la soberbia voz de Mariano y la espectacular belleza de Carmen, hicieron las delicias del público dentro y fuera de nuestro país, colocándola en un lugar de privilegio a la cabeza de las actrices de la pantalla española. En los años siguientes, dos avispados productores se repartirían a la estrella con gran fortuna, Benito Perojo y Cesario González, dando una proyección de primer orden a su carrera. La Bella de Cádiz, una pandereta desmadrada llena de falso pintoresquismo, estrenada en 1953, que había abierto al tenor irunés las puertas del teatro en Francia, sería su última colaboración juntos. Sin Mariano, protagonizaría dos de los títulos más folclóricos de su carrera, junto al galán Jorge Mistral, con quien formaría otra parejita ideal de tarjeta postal. El primero de ellos sería la tercera versión de la novela de Palacio Valdés, La hermana San Sulpicio, con el archiconocido tema de la señorita andaluza, metida monja dicharachera y cantarina, en el que estuvo magnífica aunque sin borrar el recuerdo de la gran Imperio Argentina, su predecesora cinematográfica. El segundo film sería un tremendo melodrama titulado Un caballero andaluz, donde interpretaba a la gitanilla ciega Colorín, capaz de cambiar con su alegría y bondad la vida de todos cuantos le rodean, recuperando como premio la vista y llevándose a Mistral al altar. Llegado a este punto, Perojo produjo un delicioso vehículo pensado completamente a su servicio, basado en la obra de Alarcón El sombrero de tres picos, y dirigida por el argentino León Klimovsky. La pícara molinera, de 1954. La interpretación de Carmen, llena de desbordante vitalidad, superó con creces a la encarnación que del mismo tema rodaba por entonces Sofía Loren a las órdenes de Vittorio De Sica en Italia con el título de La bella campesina. Pero todas sus intervenciones anteriores quedaron borradas ante su formidable Catalina de la fierecilla domada, realizada con su sabiduría habitual por Antonio Román, según la célebre obra de Shakespeare, que le valió el premio a la mejor actriz concedido por el Sindicato Nacional del Espectáculo de aquel año. Carmen sorprendió a propios y extraños con una interpretación llena de fuerza y sabiduría, demostrando lo mucho que podía dar de sí como actriz, bien dirigida en el papel adecuado, como volvería a demostrar 2 años después en La venganza, una de sus películas más ambiciosas, dirigida por Juan Antonio Bardén, en la que daba vida a la campesina Andrea, un personaje duro y difícil que la desnudaba de cualquier artificio. Por primera vez en su carrera, el argumento y la historia estaban por encima de la actriz y no a su servicio, y ella aprovechó esta oportunidad para ofrecer nuevos registros hasta entonces nunca vistos en la simpática y dicharachera estrella.
Situada en medio de un triángulo formado por dos actores excepcionales, el italiano Rat Ballon y el español Jorge Mistral, ofrecería una de las mejores interpretaciones de su carrera en este drama rural, con el mensaje de la reconciliación nacional como telón de fondo. Debido a su carga política, el film sufrió las iras de la censura franquista, que acortó su metraje en cerca de 1 hora. No obstante, la cinta fue nominada a los Oscars de Hollywood en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, que aquel año ganó la comedia de Jacques Tati, Mi tío. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.